Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Job, capítulo 5, versículo 19. Job, capítulo 5, versículo 19. 7 bendiciones de estar en paz con Dios. 7 bendiciones de estar en paz con Dios. Es un tema que les había anunciado temprano, pero mencionemos que básicamente está basado en uno de los libros más antiguos. El libro de Job se dice que es el libro más antiguo escrito, ¿verdad? Job capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Job 5:19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Vamos a quedarnos ahí, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche que tú nos regalas. Gracias, bendito Dios, por este estudio bíblico, que es de bendición para nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y prepare cada corazón. Obra, Señor, en los que están enfermos, obra en aquellos que están lejos de tus caminos. Padre, y aquel que está pasando momentos difíciles, que tu Espíritu Santo le fortalezca. Bendice esta palabra que se va a predicar. Que no sean mis palabras, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice este libro habla de, bueno, los primeros capítulos hablan acerca de las motivaciones, los consejos que los amigos de Job le dan. Y cada uno de ellos que se volvió en algún momento, se volvió no solamente alguien que estuvo a la par, porque fíjense, cuando a Job le sucede todas las desgracias que la Biblia menciona, pues él obviamente estaba mal, estaba enfermo, perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus cosas, perdió inclusive a su esposa, básicamente, porque en algún momento ella dio a conocer que al final pues le era mejor que se muriera. Entonces, básicamente Job quedó en una situación bastante complicada, de quien esperaba él tener el apoyo emocional, el apoyo pues de motivo, ¿verdad? Quien le podía dar motivación, quien le podía dar palabras de aliento, pues en su momento, esperando él recibir un buen consejo, pues parece que fue un consejo equivocado el que le da a su esposa. Pero sus amigos llegan, y como lo que la persona vive, vive en luto, entonces en aquel momento los amigos de él van y lo acompañan, se sientan junto con él para acompañarlo en su luto, para vivir, acompañarlo en su dolor, en su enfermedad, en todo lo que él podía estar pasando. Entonces uno a uno de los amigos de Job llegó, pasado un tiempo, pasado algunos días, comienzan a hablarle. Y comienza cada uno de ellos a dar una serie de consejos, pero luego se volvieron ellos como comenzaron a hablar, diciendo de que no era posible que él estuviera sufriendo, siendo Dios justo, que todos sabemos que así es, pero básicamente se volvieron ellos jueces y no amigos de Job. Entonces, uno de ellos, que es el que está mencionando en este capítulo 5, que llamado Elifaz.
comienza a, a darle a conocer que Dios, siendo justo, por supuesto, ¿verdad? A lo mejor pues Job se había equivocado y era necesario volverse hacia Dios. Y obviamente, ¿verdad? Este amigo de Job, él aclara y él dice, vuélvete a Dios en paz, porque todo esto te ha acontecido por algo. Dios no se va a equivocar. Claro, lo que él no sabía y lo que Job no conocía también era que básicamente todo lo que él estaba viviendo era una especie de, ¿cómo le dijera? De desafío. Era por un desafío que Dios había hecho con Satanás, donde le había dicho, pues ningún otro como mi siervo Job. Entonces, no sabía Job que Dios estaba desafiando a Satanás, diciendo que al final él era un ejemplo para el resto de las personas. Entonces eso termina así, ¿verdad? Que todo lo que él perdió, Dios le da el permiso a Satanás que le quite todo, pero que no toque su alma. Entonces, Elifaz que dice, no es posible, Dios es justo, tú tienes que volverte a Dios en paz. Y claro, el consejo que le da, si yo fuera tú, le dice, bueno, yo me volvería a Dios. Vean lo que dice el versículo 8, Job 5:8. Mire lo que dice. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Básicamente le dice, en algo tú te has equivocado, Job. Así que tienes que ser responsable, tienes que ser humilde y tienes que volverte en paz con Dios, porque todo esto te ha acontecido porque le ha fallado Dios, te has alejado de Él. Pero todos nosotros sabemos que la realidad era otra. La realidad era que había un desafío que Dios le estaba haciendo a Satanás, diciéndole, mira, aún así, con todo lo que le ha pasado, Job, pues no me ha negado, me sigue buscando, sigue siendo fiel, sigue siendo alguien justo, aún así no ha maldecido mi nombre. Entonces ahí van las cosas, ¿verdad? Donde nosotros a veces entendemos que a quien le está pasando, le está yendo mal en la vida, siendo creyente, casi siempre consideramos que a lo mejor es porque lleva una vida de pecado, lo vamos a llamar así. Lo normal es que casi siempre la gente diga, a esa persona, a ese creyente le está yendo bien porque se porta bien. Y al revés, ¿verdad? Casi siempre piensan que algo le ha salido mal, entonces a saber que está pagando con Dios. Pero nosotros no podemos volvernos jueces de nuestra vida o de la vida de alguien más, sino que básicamente todo es un trato directo con Dios. Dios sabe los tiempos que llevan la vida de cada persona y Dios sabe de qué manera va a conducirnos en nuestra vida. Entonces acá todos sabemos que los consejos o el consejo que le da Elifaz es, si yo fuera tú, me volvería a Dios en paz. Entonces, al volverte en paz para con Dios, bueno, Él va a demostrar contigo 7 cosas. 7 cosas que Dios le muestra a todo aquel que está en paz con Dios. Y el primero que hablamos en el versículo 19, Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará. Esto es parecido al proverbio que hace unos días estudiábamos. Pero dice acá, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Y estas 7 cosas que se vuelven bendiciones, bendiciones por supuesto que están respaldadas por el poder de Dios. No son cosas que van a venir así como de la suerte, no van a venir de, ay, mire, casualidad. No, la Biblia dice que Dios se encarga.
Y son bendiciones de Dios, porque cuando nosotros llegamos a la conclusión, todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Y eso tenemos que entenderlo. Las cosas buenas, las cosas no muy buenas, todo Dios lo permite. Hay una permisibilidad de Dios, que nosotros lo tenemos como hay una voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios hace que el creyente a veces pase por malos momentos. ¿Qué es lo que a Job le estaba pasando? Pero nadie se imagina que alguien que ande bien con Dios le pueda pasar desgracias. Pero aquí dice lo interesante de estas 7 bendiciones. Aquí dice que los momentos difíciles le van a llegar a cualquier creyente. Cosa contraria a lo que pensaban los amigos de Job, ¿verdad? Porque considerando ellos de que Job estaba fallando, entonces no debería de irle de esa manera, porque decían, bueno, es que Dios es bueno y por lo tanto no tendría que estar pasando esto. Entonces veamos lo que dice el versículo 20, perdón. En el hambre te salvará de la muerte. Entonces nosotros decimos, o sea que a los justos no les va a llegar un momento de dificultad alimenticia. Y no está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo, porque aquí está hablando de Elifaz, y le dice, si tú te vuelves hacia Dios, porque le dice, si yo fuera tú, yo ciertamente buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace grandes cosas e inescrutables y maravillas sin número. Entonces, Elifaz está considerando y está dando por sentado que como Dios es todopoderoso y Dios es bueno y el que está de la mano con Él, le dice, aún así, si siendo un buen hombre para con Dios, si estando de la mano con Dios, si estando en paz con Dios, llega el momento donde llega el hambre. En aquel entonces, en el mundo existían muchas de estas cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, allá en Génesis se menciona en varias ocasiones que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Se habla del tiempo en donde José, que es el que Dios le dio esa sabiduría para estar delante de Faraón, esa gracia delante de Faraón y administrar correctamente. Claro, antes de todo eso había sufrido un montón de cosas, pero nosotros entendemos pues que la Biblia menciona que hay muchas temporadas donde ha habido mucha hambre en la tierra. Entonces dice Elifaz, si tú estás en paz con Dios, aunque hubiese un tiempo de hambre, bueno, Dios te va a salvar de la muerte. Y bien interesante porque nosotros tenemos que entender que estas cosas suceden en la vida. Nosotros tenemos un caso bien específico en el tiempo de la pandemia. El tiempo de la pandemia, nosotros nos recordamos, hace ya 6 años, y miren, nadie había vivido un momento de pandemia. Yo no recuerdo que alguien me haya dicho, mire, nosotros ya pasamos. Yo creo que nadie había vivido algo así. Y de la nada, de un día para otro, vamos a decir, pues se cerró todo, los empleos mermaron, el comercio se detuvo, bueno, tantas cosas. Y no solo eso, la muerte por enfermedad. Pero acá nosotros decíamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a suceder con las iglesias? Bueno, la pregunta es, ¿quién va a sostener las iglesias? Porque los locales, de alguna manera, había que sostenerlos. Los servicios básicos, lo que casi siempre tenía que hacerse, aunque no fuera por el uso, pero había que sostenerlo. Entonces la pregunta que nos hacíamos, ¿quién va a sostener las iglesias? Y ahí es donde nosotros entendemos que
una de las bendiciones que hay es que en tiempo de escasez, en tiempo de hambre, Dios librará al que está en paz con él. Y es una garantía que, por cierto, nos menciona. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 25. Salmos 37, 25. Mire lo que dice. ¿Quién está escribiendo ahí? David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces tenemos que recordarnos que aún en los momentos de escasez alimenticia, que se viene diciendo, ¿verdad? Porque ahora con esta guerra que está actualmente en esta zona de Oriente, pues se está hablando de que por ese cierre que hay, de que no hay paso, por el famoso estrecho de Hormuz, pues por esa zona transita muchísimo comercio, no solamente de combustible, sino otro tipo de productos, ¿verdad? A nivel general. Estaban hablando, por ejemplo, de todo lo que se utiliza en la agricultura, que el encarecimiento de los abonos, el encarecimiento, bueno, de tantos insumos que se utilizan en la agricultura, ¿verdad? Entonces la pregunta es, al escasearse, perdón, al subirse los precios, porque va a haber una escasez y eso produce una subida en los precios. Entonces la pregunta es, si ya viene el mundo teniendo poco a poco, de acuerdo a los años que van pasando, hay menos producción cada año. A veces lo asocian con el cambio climático, pero ahora le agregamos, ¿verdad? No solamente el cambio climático, sino estos productos que van a ser más escasos y por supuesto más caros. Entonces imagínense cómo va a llegar la situación. Que eso posiblemente no se vea todavía en estos días, tal vez pueda que tarde algunos meses, no lo sé, pueda que todo este año, no sé, pero lo que le quiero decir es que Dios da una garantía. El salmista David dice que en toda su vida él nunca vio que un justo Dios lo haya dejado solo. O sea, que no está diciendo que no habrá escasez, no está diciendo que no va a pasar un momento de hambre en la tierra o en la zona, porque a veces este tipo de cosas suceden a nivel de sectores. Hay sectores donde hay escasez. Entonces la pregunta es, si aquellos que amamos a Dios, que lo buscamos con todo el corazón, llegase una necesidad de alimentos, pues no, dice Elifaz, que era uno de los amigos de Job, que lo dice con pruebas. Bueno, Dios te va a librar, te va a salvar en el momento de hambre. Y nosotros ya lo comprobamos. Le decía yo la pandemia. Esa es una de las cosas, una de las bendiciones. Estar cerca de Dios significa todas las cosas necesarias están a nuestro alcance. El libro de Isaías 55, 1, ¿verdad? Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, o sea, alimentos, ¿verdad? Entonces eso nos habla de que Dios nunca está en escasez, y eso tenemos que entenderlo. Dios nunca tiene escasez. Ahora, veamos la segunda de las bendiciones. En el versículo 20, Job 5:20, miren lo que dice: en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Claro, eso de el poder de la espada en la guerra, nosotros nos hace recordar que las guerras siempre han existido también. Las hambrunas, las guerras, en los tiempos bíblicos era de otra forma. Ahora en la actualidad siempre hay guerras,
Y si nosotros nos vamos a ir un poco más al ámbito espiritual, el creyente siempre está en guerra. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Fíjense que esta mañana daban un reportaje y hablaban, ¿verdad? De hecho, no lo alcancé a ver todo, pero una parte donde entrevistaban a un líder de la Iglesia Católica sobre lo que algunas personas dicen, los trastornos psicológicos a veces se confunde con lo que es una posesión demoníaca. Entonces hablaban, entrevistaban por ahí, pero lo que el creyente tiene que recordarse es que el creyente siempre está en batallas. Las batallas son espirituales, a veces las batallas espirituales se transforman en situaciones, o mejor dicho, se dan a conocer como ataques en la vida diaria. No necesariamente vamos a que nosotros, mire, estamos en guerra contra otro país. No necesariamente. Pero sea como sea una batalla espiritual, sea una batalla de índole, así como estamos hablando ahorita también de los países, que obviamente es una amenaza para muchos países. Entonces la Biblia nos dice que hay una garantía, hay una bendición para el creyente, aquel que está en paz con Dios. Por supuesto, Dios está en el control de estas cosas. Y el libro de Proverbios 21:31 también nos recuerda, porque lo interesante de cada uno de estos textos bíblicos es que por algo nosotros posiblemente, tal vez nosotros no, pero alguien más está pasando. Proverbios 21:31: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces aquí tenemos que entender que el creyente, ¿verdad?, en cualquier momento tiene que estar preparado. A veces las cosas llegan cuando uno está distraído, cuando uno está quizás enfocado en otras cosas y ha dejado a un lado su vida espiritual. Escuchaba un sermón, un pastor decía, de otra iglesia, ¿verdad? Decía este pastor: no es posible, decía, que esta iglesia, decía él, donde él estaba predicando, donde hay tantas personas, no sé qué tantas personas eran miembros de esa iglesia, pero él decía, no es posible que esta iglesia, de acuerdo a la cantidad de miembros que tiene, se convocó, dice él, a 2 días de ayuno y oración. Y decía, y esos 2 días lo más que habían eran 30 personas, dice el hermano. Yo no sé qué tanto es la cantidad de miembros de la iglesia, pero por lo que él dijo, pues eran varias personas. Solo 30 personas vinieron, decía él. Y claro, hágase la pregunta, ¿qué gana el pastor? ¿Qué ganan los líderes? ¿Qué ganan los servidores? Cuando alguien llega y convocado con un momento, un día, unas horas de ayuno y oración, llega, ¿qué gana uno como creyente? No gana nada, pero cuando uno se somete a estas cosas, pues entonces uno se fortalece. Entonces el objetivo es que estemos preparados ante las batallas espirituales. Pero si nosotros nos trasladamos, es una batalla, es una guerra, perdón, de manera física. Bueno, Dios es el que da la victoria, Dios es el que protege la vida de sus hijos. Y en Salmo 37:5, que hace unos minutos leíamos en ese capítulo también, Salmo 37:5, se lo voy a leer. Mire lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Entonces, en toda batalla, sea una batalla espiritual, sea una batalla de manera física, por supuesto, ¿verdad?, que tenemos que encomendarnos a él. Hace unos 4 días, en esta guerra que se está librando Israel, Estados Unidos, Irán, sabe que dice de que destruyeron un avión, de allí un helicóptero, pero el caso es que los que iban como pilotos salieron, ¿verdad?, en el sistema que tienen de protección para el piloto, y si fueron acompañantes, pues son lanzados
hacia arriba y van a caer a algún lado en específico. La idea es salvar su vida. Pero volvieron una cacería humana porque llegaron a territorio de Irán. Una cacería humana para rescatar, para agarrar a estas personas, por supuesto. No era para nada bueno. Pero quiero decirle de que a veces al creyente le pasan esos momentos. El creyente no se da cuenta, pero está en territorio enemigo. Cuando yo digo territorio enemigo, le estoy diciendo, el territorio enemigo lo podemos destacar como, mire, Satanás es tan astuto y tan engañador, la Biblia dice, el padre de mentira. Es tan astuto que obviamente engaña, ¿verdad? Y el creyente a veces puede caer en las trampas del enemigo. Puede caer en las mentiras del enemigo. Entonces, estamos en un territorio enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. O sea, que puede engañar fácilmente a las personas. Ahora se está viendo últimamente muchas cosas referente a la guerra espiritual. Tantas cosas que están pasando. Entonces el creyente tiene que estar seguro que Dios es el que se encarga de guardar a cada uno de sus hijos. Claro, es una garantía. Son bendiciones de estar en paz con Dios. Y vamos al versículo 21. Estoy en Job, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice. Del azote de la lengua serás encubierto. Este es el tercero. Estamos hablando de 7 bendiciones de estar en paz con Dios. El primero es, te salvará en el hambre, te salvará de la muerte, te salvará del poder de la espada en la guerra. El tercero es en el versículo 21. Del azote de la lengua serás encubierto. Entonces yo me llego a la conclusión que cuando dice el azote de la lengua, por supuesto la Biblia califica que la lengua es como un fuego y que es, dice la Biblia, de que es algo difícil de controlar, porque con esa manera, con la lengua dañamos a los demás, con la lengua le causamos muchas dificultades a las personas y claro, siempre es cuando informamos o cuando alguien levanta calumnia contra una persona. A veces esto sucede sin que la persona lo haya motivado. Pero dice de que una de las bendiciones que Dios da es que del azote de la lengua, lo llama el azote porque es algo que daña. Una calumnia, una acusación que obviamente no tiene fundamentos, pero daña, divide. Cuando hablábamos hace unos días referente a las cosas que Dios abomina, detesta, hablaba, y el que siembra discordia entre hermanos, hablando entre la familia. ¿Y cómo que la gente puede sembrar discordia? Porque dijo algo, porque insinuó algo. Entonces la Biblia dice, del azote de la lengua Dios te va a cubrir. El Salmo 41:1, que el pastor fundador hizo inclusive un ministerio, creo que ya no está ese ministerio, pero vean lo que dice el Salmo 41:1, que por cierto es una garantía. Miren lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. ¿Cómo podemos entender nosotros el azote de la lengua? Bueno, yo lo puedo entender como, mire, le llegó el día malo, porque uno no necesariamente está esperanzado o está esperando a ver cuándo me levantan un chamel. No, si es que eso nadie lo espera, ni mucho menos nadie lo quiere. Pero vea cuánta gente ha llegado a parar a lugares porque alguien dijo, yo lo vi, yo escuché lo que dijo. Mire cómo son las cosas. Alguien levantó una calumnia y hoy en día es bien fácil que alguien caiga en manos
a veces de la justicia, porque, no, mire, yo vi tal persona, y a veces es mentira, pues. Entonces, la Biblia dice que es el azote de la lengua, pero Dios es el único que nos puede librar. Bueno, cuando nosotros hablamos de los que acusaron, de los falsos testigos que hablaron en contra del Señor Jesús, dice que les costó encontrar a estas personas. El objetivo era señalar al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió? Porque era voluntad de Dios que al final pues fuera crucificado. Pero la Biblia dice que es un azote la lengua. Pero dice la Biblia, serás encubierto. Dios te librará. El Salmo 34, 19, se lo leo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuánta gente está pasando porque alguien mencionó, insinuó? Mire, hogares se separan, parejas se separan, matrimonios se destruyen, situaciones, relaciones de trabajo, de negocios, se destruyen porque alguien dijo algo. Mire, fíjese que tal persona, claro, está persiguiendo algo detrás. Es el que destruye, es el que azota con la lengua, menciona, habla cosas que no son. Entonces, en Job capítulo 5, mire lo que dice, versículo 21, Job 5, 21. Esta es la cuarta de las bendiciones. En el versículo 21, Job 5, 21. No temerás la destrucción cuando viniere. ¿Y esto qué es? ¿Qué esto de la destrucción cuando viniere? Porque si nosotros nos recordamos, básicamente nos recordamos de la destrucción como tal, puede venir de diferentes aspectos. Entonces las desgracias, por ejemplo, le llegan a los creyentes y no necesariamente por algo malo. Y el caso, el que tenemos ahí de Job. Pero cuando dice, no temerás la destrucción cuando viniere, bueno, también podemos nosotros hablar del caso del sobrino de Abraham, de Lot. Entonces, claro, Dios determina enjuiciar a Sodoma y Gomorra, pero Dios manda a sacar a Lot y su familia. Entonces ahí nosotros vemos la prueba de que básicamente es lo que Dios obra. Es una de las bendiciones. No vas a tener temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que está a cargo de cada uno de la protección de sus hijos. Mire, hay tantas cosas, tantos peligros, pero le voy a leer un versículo en Proverbios 10, 27. No temerá la destrucción cuando viniere. Proverbios 10, 27. Mire lo que dice. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Porque recordemos que la destrucción, si nosotros lo hablamos de juicios, por ejemplo, los juicios de Dios sobre quiénes son, sobre los impíos. Sobre los impíos. Entonces, eso significa que Dios no va a destruir al justo con el impío. Eso fue lo que Abraham le preguntaba a Dios. Si tan solamente hubieran 50 justos, ¿destruirías la ciudad? No, le dice. Si hubieran 45 justos, ¿destruirías la ciudad? Le pregunta a Abraham. No, le dice Dios. Y así fue recortando menos y menos. Cuando vino a ver, bueno, y si hubiera un justo, bueno, por amor a ese justo, dice Dios, no la destruiría. Pero no dijo que al final lo que iba a hacer en el caso de Lot era sacar a Lot, porque sí había decidido Dios destruir
a esas ciudades. Entonces, una vez más, una bendición más. La destrucción, que pueda que venga de cualquier área, pueda que venga por la guerra, pueda que venga por desastres naturales, pueda que venga por problemas ajenos a nosotros, por accidentes, hay destrucción. Hay destrucción. Y mire, el versículo 22, Job 5:22, ese es la número 7, la bendición, número 5. Bendición número 5, versículo 22, Job 5:22 dice, de la destrucción del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Específicamente, no temerás de las fieras del campo. ¿Y qué es eso de las fieras del campo? Bueno, trasladémonos al momento que la gente vivía en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos lo que se menciona es que las fieras del campo, que pueda que fueran los osos, pueda que fueran los leones, pueda que fueran las serpientes, pero específicamente en el caso de los leones, ¿verdad? Los osos, que eran especies que al final estaban en los lugares menos poblados y que cualquiera le podía pasar estas cosas. Entonces, si nosotros nos vamos y nos enfocamos, ¿qué es lo que en la actualidad a cualquier persona le puede pasar? En aquellos tiempos eran las fieras del campo, ¿verdad? Que alguien de repente iba a trabajar y de repente pasaba por una zona un poquito desolada, boscosa, salió una fiera y lo destrozaba. Podía pasarle. O sea, era una cuestión de que podía pasar, había posibilidad. Pero ¿qué es lo que en la actualidad nosotros podemos decir de las fieras del campo? Bueno, podemos decir la cantidad enorme de accidentes. Cualquier persona le puede pasar un accidente, pero la Biblia dice que hay una garantía. Hay una garantía. Veamos lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 18. Oseas 2, 18. Oseas 2, 18. Mire lo que dice. En aquel tiempo haré para ti, hablándole a Israel está Dios, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Está hablando de los peligros que en aquel entonces le podían llegar a las personas. Él le está hablando específicamente a Israel. Entonces le está diciendo, Dios le está diciendo, yo voy a hacer pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, voy a quitar de la tierra el arco y la espada y la guerra, y para que tú duermas segura, le dice en este caso a Judá. Entonces aquí nosotros entendemos, ¿verdad? Que aún sobre esas cosas Dios tiene dominio. Pero ¿qué pasa cuando de repente, mire, dice que me pasó un accidente? Tuve un accidente, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia de que Dios tiene dominio sobre esas cosas. Nadie espera que un día le pueda suceder algo así. Pero la Biblia dice que es una bendición de Dios el estar en paz con Dios, porque Dios se encarga. Y se lo digo a Israel. Se lo digo, Dios, yo haré pacto con quienes te puedan dañar, los peligros de alrededor, los peligros de la calle, los peligros de los lugares donde tú trabajas, los peligros de las zonas donde tú te movilizas. ¿Cuánta gente le pasan los dificultades? Iniciaron el día tranquilo y de repente llega el problema. Entonces, esa es una de las bendiciones. Es la bendición número 5.
Y miren la bendición número 6. Si nosotros nos vamos a Job capítulo 5, versículo 24. Job 5:24 dice: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Dice la Biblia que Dios le da paz a sus hijos. Bueno, el Señor Jesús dice: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces no es igual a que usted de repente está pasando por situaciones y que Dios en medio de las tormentas le dé paz. Eso solo viene de Él, pues. Entonces la Biblia dice que es una bendición de Dios estar en paz con Dios y nos da tranquilidad aún en la adversidad. Porque aquí dice, en el versículo 24, estoy en Job 5:24, que es la bendición número 6, dice: sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Y mire el versículo 25: asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Entonces nada te faltará. Vas a ver que hay paz en tu tienda, eso es, en tu casa. Mientras en el resto de lugares, ¿verdad?, a tu alrededor están peleando, a tu alrededor están con problemas, a tu alrededor les está pasando difícil la vida, en tu tienda habrá paz y seguridad. Yo recuerdo cuando se habla en el libro de Éxodo que Dios le dice todas las plagas que manda a Egipto. La última, que es la muerte de los primogénitos allá en Egipto, Dios le ordena a Moisés que todos los judíos tenían que hacer el sacrificio de un cordero y poner de la sangre de ese cordero en los dinteles, o sea, alrededor de la puerta, para que el ángel de la muerte no entrase y no matase a los primogénitos de esa familia. Entonces la pregunta que yo le hago a usted: ¿qué pasó mientras los egipcios a su alrededor estaban teniendo la muerte de sus seres queridos, los que eran primogénitos de personas y de animales? Imagínense, mientras ellos lloraban, en la tienda de los judíos había paz. Pero sí oían los gritos, sí oían las quejas, sí oían el dolor que esta gente estaba pasando. Por eso es que dice, es una garantía de parte de Dios. El Salmo 72:12, fíjese, hablando de la garantía de Dios sobre aquellos que estamos en paz con Él. Salmos 72:12. Porque Él librará al menesteroso, está hablando del pobre, que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Es decir, al menos protegido. El menesteroso es el pobre. El menesteroso es aquel que no tiene de dónde echar mano. Ahorita las cosas están pasando. Y eso lo hablamos en todos los ámbitos, ¿verdad? De la salud, de la provisión, de la protección, de la abundancia, etcétera. Entonces, Dios es el que está allí. Y mire, una bendición que Dios se la dio literalmente a Job, y con esto ya finalizo porque es la bendición número 7. Mire, Job 5:26, mire lo que le dice: vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Entonces, ¿qué es eso de que vendrás en la vejez a la sepultura? Eso significa, tendrás una larga vida. Llegarás hasta el final de tus días y no te vas a morir por problemas de la vida, sino que te vas a llegar hasta los últimos días de tu vida y Dios te seguirá bendiciendo.
Y sabe que Dios se lo cumplió a Job, fíjese. Vean lo que dice Job 42:17. ¿Se recuerdan ustedes del final de la vida de David? Dice la Biblia que David, y no solamente de David, lo dice también de otros de sus siervos, pero dice que sus ojos nunca se oscurecieron en el caso de Moisés. O sea, llegó a una edad, pero específicamente veamos en Job 42:17. Miren lo que decía para finalizar este libro. Job 42:17. Miren lo que le pasó a Job. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué le hace recordar a usted eso? Que al final tuvo una muerte no por un accidente, no por una desgracia, no por una enfermedad, sino que una muerte natural le llaman ahora, ¿verdad? Murió Job viejo y lleno de días. Es decir, que al final Dios, después de todo lo que él pasó, porque Job estaba en paz con Dios, Dios aún así lo termina bendiciendo. Llegar a la edad, a cierta edad, a la edad que Dios permita, y decir, ¿verdad? Mire, de tantas cosas Dios me libró y me sigue librando. Y hasta el día de hoy, Dios ha estado conmigo. También esa es una bendición. Que en medio de tantas situaciones en la vida, Dios nos siga dando su protección, su bendición y por supuesto esa prosperidad que solamente viene de Él. Démosle un aplauso en esto. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche por habernos dado tu palabra, por haber hablado a nuestras vidas, Señor. Encomendamos en tus manos el resto de la semana. Pedimos esa paz, esa tranquilidad, esa bendición a nuestras vidas. Señor, gracias por ese mensaje. Sabemos, Padre bendito, que en nuestras vidas también es una realidad. Sabemos, Señor, que tú tienes preparado tantas bendiciones para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Te damos por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia ti. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, bendito Dios, por el estudio bíblico de tu palabra. Bendice, guarda nuestras vidas. Danos esa tranquilidad, esa paz que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el viernes, siempre a las 6 de la tarde, y traigo un invitado a la casa del Señor.